A ver, seguro que esto nos ha pasado a todos. Se rompe un aparato electrónico y... ¡Uf! ¡Qué frustración!, ¿no? Es todo un misterio. Bueno, hoy vamos a desglosar una idea súper interesante, que reparar no es solo una habilidad técnica, es en realidad una forma de pensar, una que se puede aplicar a casi cualquier problema. Todo esto basándonos en las ideas de Michael Geyer. Vamos a sumergirnos en este mundo. Imaginen esto. Para Geyer, el autor, devolverle la vida a un aparato es casi como ser el mismísimo Dr. Frankenstein. Él cuenta que de niño, cuando construía y arreglaba radios, sentía que estaba jugando a ser Dios. O sea, con solo mover un interruptor, ¡pum! Ese objeto inanimado de repente cobraba vida con luces, música, voces que venían de quién sabe dónde. Y bueno, esa es justo la idea central de todo esto. Entender y arreglar cosas va mucho más allá de simplemente soldar un par de cables. No. Es una mentalidad, es como un rompecabezas creativo que nos reta a convertirnos en lo que Geyer llama el Sócrates de los circuitos. Suena genial, ¿no? Ok, entonces, entremos de lleno en el arte de la reparación. Para empezar a pensar como un verdadero reparador, lo primerito es entender la pasión que lo mueve. Esto no es solo un trabajo, es una auténtica aventura de descubrimiento. Para Geyer, cuando era joven, esta sensación era electrizante. Imagínense, cada aparato que volvía a la vida era como resolver un acertijo imposible, una confirmación de su ingenio. Él lo llama un verdadero viaje de poder, un desafío que lo hacía querer más y más, buscar la siguiente aventura electrónica. Ahora, vamos a un punto que es crucial. Antes de tocar una sola herramienta, lo más importante es cambiar el chip, adoptar la mentalidad correcta. ¿Y cuál es? Pues la de un detective, uno que llega a la escena del crimen y se pone a buscar esas pistas que a todo el mundo se le escapan. Resulta que esta mentalidad es una mezcla de 3 roles. Primero, como un cirujano. La regla número 1 es no hacer más daño. Súper importante. Segundo, como un detective. Hay que ver el panorama completo, no solo el síntoma obvio, sino cómo se conecta todo. Y tercero, como un filósofo. La clave aquí es ser súper curioso, preguntarse todo, dudar de todo. Y esto nos lleva a una pregunta clave, una que nos va a revelar una de las trampas mentales más comunes, no solo arreglando cosas, sino en la vida misma. Así que piénsenlo, ¿cuál es el mayor error que puede cometer un técnico? Y aquí está. La respuesta es hacer que los datos encajen a la fuerza en nuestra teoría. O sea, el famoso sesgo de confirmación. Nos aferramos a una idea y solo vemos las pruebas que la apoyan, ignorando por completo esa pequeña anomalía que no cuadra. Geyer nos dice que, ojo, esa anomalía suele ser la pista más importante. Si la ignoramos, vamos derechito a la frustración, a un callejón sin salida. Muy bien, ya tenemos la mentalidad de detective. Ahora toca aprender el idioma de la electrónica. Porque para resolver este rompecabezas, claro, hay que entender las pistas que nos dan los propios circuitos. El concepto fundamental aquí es la ley de Ohm. Y Geyer usa una analogía que es brillante. Pensemos en una manguera de agua, ¿ok? El voltaje es la presión, la fuerza que empuja el agua. La corriente es la cantidad de agua que está pasando. Y la resistencia, bueno, es la fricción dentro de la manguera, lo que frena un poco ese flujo. Así de simple. Genial. Otro concepto súper importante, el flujo de la señal. Miren, los componentes no están ahí cada uno por su lado. No, funcionan en secuencia, en orden, como si fueran los capítulos de un libro. Pensemos en una radio, por ejemplo. La señal entra por la antena, luego se amplifica, se mezcla, se filtra y al final, ¡zas!, sale por el altavoz. Si entendemos ese camino, esa historia, es mucho más fácil saber dónde puede estar el problema. Y aquí es donde conectamos la teoría con el mundo real. A un lado tenemos, digamos, el mapa, esos símbolos raros que vemos en los diagramas. Y al otro tenemos el territorio, las piezas de verdad, los fusibles, los interruptores. Es fundamental saber leer el mapa para poder moverse por el terreno físico del aparato. Esta frase es buenísima. La soldadura es como el ketchup, usarás un montón. Me encanta porque le baja un poco la seriedad a todo esto. Nos recuerda que aunque hay que ser súper meticuloso, a veces las cosas se ponen un poco desordenadas. Hace que todo este mundo de la electrónica se sienta mucho más cercano, ¿no? Bueno, ahora sí. Vamos a ver cómo se aplica todo esto en la vida real. Ya tenemos la mentalidad, ya entendemos un poco el lenguaje, así que es hora de ponernos el sombrero de detective y empezar la caza de esos gremlins que andan causando problemas. Claro que hoy en día hay un desafío extra.
Los aparatos han cambiado un montón. Antes eran más mecánicos, más directos. Ahora vienen cargados de cerebro. El botón de encendido, por ejemplo, ya no es un simple interruptor que corta la luz, ¿no? Ahora le manda una señal, una petición al microprocesador para que despierte a todo el sistema. Y claro, eso le añade una capa de complejidad al asunto. Entonces, ¿cuál es el proceso? Es muy sistemático. Primero, observar los síntomas. ¿Qué hace o qué no hace? Segundo, pensar en el diseño. ¿Quién lo fabricó? ¿Cuál es su filosofía? Tercero, y esto es clave, buscar esa anomalía, esa pieza del rompecabezas que no encaja. Y al final, se trata de aislar el problema para responder la gran pregunta. La falla, ¿está en el músculo del circuito o en el cerebro que no le está dando la orden correcta? Hay una anécdota de Heyer que es genial. Habla de una radio que tenía loco a todo un taller. Nadie le encontraba la falla. Y al final, el problema no era nada de lo que pensaban, era un simple transistor defectuoso. Él cuenta que cuando lo descubrió se sintió como Sherlock Holmes resolviendo el caso. Y es que esa es la recompensa, ¿no? Esa satisfacción de haber descifrado el misterio. Y con esto llegamos a la parte final, que en realidad refuerza la idea más importante de todas. Esto se trata de un cambio de perspectiva, de empezar a ver el mundo de los objetos con otros ojos. Este es el cambio de mentalidad definitivo, dejar de ser un consumidor pasivo, de esos que solo se frustran cuando algo se rompe, y convertirse en alguien activo, empoderado, que entiende la lógica que hay detrás, que puede ver cada aparato no como una caja negra, sino como una expresión del ingenio humano hecha de metal y silicio. Al final del día, todo se reduce a esto, a una sola cosa, un simple cambio de perspectiva. Es pasar de sentir frustración a sentir curiosidad. Ese y no otro es el primer paso, y créame, es el más poderoso de todos. Y el autor termina su libro con una frase maravillosa. Que tengas una gran aventura. Fíjense que no es una orden, es una invitación a ver cada cosa rota no como un fastidio, sino como el inicio de un viaje nuevo y emocionante. Y con esa idea nos quedamos, porque una vez que adoptamos esta mentalidad, todo a nuestro alrededor se convierte en un posible acertijo que espera ser resuelto. La pregunta ya no es, ¿se podrá arreglar? La pregunta ahora es, ¿cuál será el próximo rompecabezas por resolver?